Crónicas del Señorío de los Luna Cornago. Y un día más dispuestos a abrir un nuevo capítulo de esta crónica y como siempre su cronista Angelines Mercader, a quien saludamos ya. Angelines, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y hoy nos vamos a un lugar peculiar, a un lugar curioso de La Rioja, que se llama La Pazana. ¿Dónde está y qué es exactamente? Pues mira, La Pazana es un sitio tan peculiar y tan pequeño que quizás la gente pues es difícil que lo conozca. Pero bueno, se encuentra escondido este rincón en la geografía riojana, a 860 metros de altura, en el entorno de una fuente medicinal, y que fue descubierta por sus propiedades, y está en el término de Cornago. Pero está entre Cornago y Arnedo, en lo que es la carretera de Cornago y Arnedo, y es un sitio de paz. Por eso La Pazana significa paz. Bueno, pues ya sabemos algo de este lugar. Es un sitio relativamente apartado y que destaca por sus aguas medicinales. ¿Hasta dónde nos tenemos que rememorar en la historia para localizarlo, para empezar a saber de él? Pues mira, la fundación de La Pazana es del año 1866 y la historia comienza con una boda. La boda de sus propietarios, de don Braulio Baroja López con Juana Baroja Echave. La familia Baroja es una familia de importante raigambre en Cornago. De hecho, pues es una familia noble y los dos eran primos. Entonces, pues en aquella fecha del año 1866 ocurrió un hecho, y es que había un animal en la casa, una cerda, que estaba enferma, y el señor Braulio Baroja conocía que en su propiedad de La Pazana pues había una fuente que quizás podría tener algo que ayudar a su animal, y así lo hizo. Trajo agua de La Pazana y entonces pues se lo dieron al animal y curó. Con lo cual, pues este hecho pues les impulsó al matrimonio a pensar que dichas aguas podrían ser beneficiosas también para el ser humano, como de hecho así fueron. Este hombre utiliza ese agua, o él cree que puede ser beneficiosa para el animal, porque el agua sí que tiene unas características peculiares, ¿no? O mejor dicho, también un olor peculiar. Exactamente, son aguas sulfurosas, con lo cual pues tienen un olor muy peculiar, a huevos podridos directamente. Tú te acercas al manantial o vas a beber ese agua y te huele de manera repugnante, pero sin embargo su sabor es ninguno, es como cualquier otra agua mineral. Pues el matrimonio que descubren que esas aguas son medicinales, limpian un poco la zona, se aposentan ahí, ¿y qué es lo que ocurre? Pues una vez que limpian la zona, pues don Braulio mandó a analizar las propiedades de las aguas en el año 1909. Era profesor entonces de la Universidad de Zaragoza, don Paulino Sabirón. Las analizó y vio cuáles eran sus propiedades curativas y que efectivamente podían servir para el ser humano. Y estas propiedades, estos beneficios para el ser humano empiezan a hacerse famosos, ¿no? O a ser comentados. Pues por supuesto que sí, porque empezaron a recibir pues a agentes que tenían problemas de varias clases. Estas aguas, por ejemplo, sirven para la piel, sobre todo, los bronquios, catarros y anemias. Entonces, pues bueno, a lo largo del tiempo hubo muchísima gente que pasó por allí y curó. Y yo puedo decir que este tipo de aguas, no exactamente de La Pazana, sino de otra fuente cercana, en este caso de Villarijo, mi propio padre con problemas de piel, con psoriasis, lo probó, hizo la novena y curó. Entonces, pues estas aguas sulfurosas, desde luego, son muy buenas para poder curar toda esta serie de enfermedades. Y testimonios, hay montones de testimonios que recogió el padre Felipe Abad León en un libro, estuvo recogiendo testimonios y vamos, yo los he leído de todas las clases, gentes que han curado la piel de ir como leprosos o tener muchísimos problemas de bronquios o de anemias y sanar.
Angelines, ¿y cómo se aplicaban estas aguas? ¿Cómo era el tratamiento? Pues el tratamiento, como he dicho antes, se trata de una novena y durante 9 días estabas tomando las aguas. Entonces tú te acercabas a la fuente y la bebías. Era para beber en un vaso. Entonces, pues allí bebías pues cuanta quisieras. Entonces, pues los componentes sulfurosos son los que después internamente en el cuerpo producían los efectos de limpiarte la piel en el caso de los eczemas o el catarro o abrirte el apetito. Y es que las propias características curativas de este agua, así como su uso un poco como, no quiero decir un balneario, pero sí un lugar donde hospedarse y, bueno, pues poder cuidarse un poco, estuvo funcionando como tal durante mucho tiempo, ¿no? Incluso llegaba a estar comunicado por líneas de transporte público. Exactamente. Desde el año 1866 que hemos dicho, pues hasta prácticamente los años 80 ha estado funcionando como a estilo balneario, pero de una manera como más familiar. Entonces, don Braulio y doña Juana pues crearon allí una infraestructura pues para poder recibir a gente que pudieran dormir allí, que pudieran comer y hacer la novena, que son los 9 días que tenían que estar allí, y la gente fue repitiendo año a año porque vieron que las aguas les beneficiaban. Entonces, pues bueno, luego pues cada uno de los administradores que han ido pasando por allí, porque después de la tía Juana, que era un emblema de persona quien ha estado regentando durante 50 años, pues bueno, fueron pasando por allí otra serie de personas, ¿no? Y todas ellas, pues finalmente, pues han llevado pues a la Pazzana a donde estaba. No a formar lo que es un balneario como puede ser los balnearios de Fitero, de Grábalos o de la Albotea, pero sí con exactamente pues las mismas características y la amabilidad y la hospitalidad con que disfrutaba todo el mundo. Y eso, ¿no? Que incluso había una línea de autobús que te acercaba hasta allí. Sí, la Pazzana tuvo una excelente comunicación por una línea de autobús que se llamaba la Hispano-Arnedana. Salía de la estación de Calahorra a Cervera del Río Alhama, al balneario de la Arbotana, empalmaba en Arnedo con el auto directo a Logroño y después unía dicha ruta con Grábalos, Fitero y Cervera y la Pazzana. Entonces, pues la verdad es que había mejor comunicación con la Pazzana que, por ejemplo, con Cornago y Valdeperillo. O sea, una cosa un poco alucinante. Angelines, has señalado que hasta los años 80, más o menos, fue cuando estuvo en funcionamiento. ¿Cuál es la historia más reciente, los últimos años de este edificio que, bueno, pues que actualmente no funciona, ¿no? Como ese lugar de aguas termales o no recibe por lo menos tantos visitantes como lo hacía a inicios del siglo XX? Pues no, la verdad es que lo triste es que la historia termina mal, puesto que en este caso fue vendida después en el año 2003 a Juan Manuel Sesma, que actualmente vive allí en La Pazzana. Él adquirió la finca pues con la pretensión de poder volverla a llevar otra vez un poco a su momento de esplendor, ¿no? Y aprovechar las aguas, aprovechar el entorno, la paz y el paisaje que tienen alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, la clientela habitual de la Pazzana se hizo ya mayor, muchos de ellos murieron y su proyecto fue pues atraer a una clientela más joven, decidió criar allí unos caballos y dar pues otra serie de salidas, ¿no? a ello. Solicitó en el año 2010 solicitó pues la declaración de aguas minero-medicinales a la Consejería de Obras Públicas pues para realizar pues la obra del balneario. La Pazzana ya estaba declarada esas aguas medicinales desde el año 1909 y luego desde el año 1949. O sea, que quiero decir que ya tenían esa declaración, pero claro, hoy en día pues requerimos una serie de hechos administrativos y de historias
Y entonces, pues bueno, lo solicitó en el año 2010 y finalmente en el año 2015 llega la resolución definitiva, después de alegaciones entre medias y de presentar pues pruebas para decir, pues bueno, estas aguas son válidas. En fin, finalmente pues el gobierno de La Rioja pues dio su negativa, porque según la declaración no reunían las condiciones del año 1954 las aguas, ¿no? Es un poco curioso, es decir, pues que una de las cosas que se decía pues era que las aguas contenían sulfatos. Y dices, oye, ¿qué más puede contener una fuente sulfurosa, no? Claro. Sulfatos. Entonces, también decían que el agua era apta microbiológicamente, pero consideraban necesario pues una adecuación del manantial para evitar una contaminación exterior. La zona no tiene una presión agrícola que pueda contaminar de nitratos, por ejemplo. Sí que hay alguna granja y a lo mejor pues bueno, pero las granjas también tienen que tener sus protecciones pues para que los purines pues no pasen al medio ambiente, ¿no? Entonces pues bueno, finalmente pues eso, les dijeron que no les daban la autorización, pues porque no tenían las características del año 1954. No sé, el gobierno de La Rioja ha invertido en otros balnearios, como es el de Gravalos y el de Cervera, exactamente. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que me siento un poco, no sé, mal, es decir, pues este es otro tercer balneario que podría estar ahí. Y además, si nos ponemos a pensar, no lo sé, las características del terreno, tal como tenemos, igual no son las mismas tampoco que en el siglo pasado, ¿no? La de estos otros balnearios, porque uno sí y este no. En fin, ahí queda un poco la queja y la tristeza de todo el mundo que vivimos en Cornago y alrededores, la gente que las ha probado esas aguas, la gente que ha visto que esto era bueno y que finalmente, pues bueno, otro tren que se nos ha pasado por delante en la comarca, ¿no? Hemos ido perdiendo muchas cosas, perdimos agricultura, perdimos ganadería, porque ya no quedan pastores tan apenas, perdimos el tema de los telares y también hemos perdido este tren pues porque la administración ha considerado que no es adecuado. Angelines, y sentimentalmente también para todos los habitantes de Cornago es un poco un palo porque digamos que es una localidad que ha estado vinculada desde el inicio con la Pazana, ¿no? Que de hecho incluso el acceso de los vecinos de Cornago a las aguas de la Pazana siempre estuvo garantizado, siempre fue facilitado. Exactamente, el Ayuntamiento del Cornago, al cual pertenece el paraje de la Pazana, siempre ha tenido derechos sobre la utilización de dichas aguas para la salud de sus vecinos. En estos momentos, como no se puede utilizar, puesto que el Gobierno de La Rioja ha determinado que las aguas no tienen esas propiedades, pues lógicamente pues no se pueden utilizar, con lo cual pues este señor no puede seguir adelante con ello, ¿no? Antaño la tía Juana pidió en el año 1929 autorización para poder embotellar las aguas de la Pazana y se estuvieron vendiendo las aguas de la Pazana, pues ¿dónde se vendían? Pues en las farmacias. Entonces había una cultura de la salud con el agua, ¿no? Aquí en Catrete también tenemos una fuente también con otras características en este caso, pero lo mismo, las aguas se vendían en las farmacias y era un método para sanar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no se puede y claro, los vecinos tampoco pueden utilizar estas aguas. El ayuntamiento parece que tuvo interés en un momento de hacer algún convenio de colaboración o bien rehabilitar la fuente que se está destrozando, porque claro, al final el tiempo pasa y todo se destroza. Este señor quiso invertir y de hecho invirtió dinero en rehabilitar mejor, más actualizado todavía, pues las dependencias y al final pues todo se va al garete, ¿no? Entonces pues bueno, quedará finalmente pues en nada, tristemente un paraje donde
la salud ahí ha cundido y se han aprovechado de ella muchísimas gentes y han podido vivir dignamente y con calidad de vida. Y bueno, algo que desaparecerá y que la tierra pues lo envolverá directamente y lo perderemos. Bueno, lo que nos quedará siempre será la historia de la Pazana y un capítulo más en esta crónica. Angelines Mercader, como siempre, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos abierto esa ventana a la comarca del Alhama Linares. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Que, por cierto, tenemos hasta música dedicada a la Pazana. Juan Ignacio Peñalba León compuso esta canción interpretada por el grupo de gaiteros de Arnedo y Cervera.